que esto se siga dando. Y bueno, en este caso vamos a hablar, como ya les informamos, los aspectos serológicos de la infección por el virus SARS-CoV-2. Va a presentar la doctora Natalia Rodríguez, que es especialista en patología clínica y trabaja específicamente en inmunología desde el laboratorio. Así que, Natalia, te damos la bienvenida y te agradecemos la presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a SUPAC por la invitación. Vamos a hablar un poco de los aspectos serológicos de la infección por el virus, que bueno, que nos ha tenido preocupados todo el año con esto. Un poco para ponernos en la línea del tiempo de la pandemia y hacer una introducción, podemos decir que desde el 31 de diciembre de 2019, cuando en el municipio de salud de Wuhan, provincia de Hubei, China, notifica un conglomerado de casos de neumonía causado por un nuevo coronavirus. Luego, el 12 de enero de 2020, China hace pública la secuencia genética del nuevo virus. El 13 de enero se confirma oficialmente un caso del nuevo coronavirus en Finlandia, el primero registrado fuera de China. El 22 de enero, la misión de la OMS, que va a China, afirma que se ha demostrado la transmisión entre seres humanos en Wuhan. El 30 de enero, la señal de la OMS declara que el brote por el nuevo coronavirus constituye una emergencia sanitaria de salud internacional. Y el 11 de febrero, la OMS da a conocer el nombre de la enfermedad, llamándola. Y el Comité Internacional de Taxonomía del Virus, al virus causante lo llama SARS-CoV-2. Y es así cuando se va, de alguna manera, va cayendo el virus en los diferentes países. El 11 de marzo la OMS declara la COVID-19 que puede caracterizarse como una pandemia, y el 13 de marzo se declara la emergencia sanitaria en nuestro país con la cuarentena voluntaria. Y para introducirnos en este virus, podemos decir que es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, género beta coronavirus, al igual que el SARS-CoV, que dio el brote en China en el 2002, y el MERS, que dio el brote en la península arábica en 2012, y de origen zoonótico, con un huésped originario que es el murciélago, y que en algún momento se dijo que otro animalito como el pangolín podía ser un huésped intermediario. Eso después aparentemente quedó descartado, pero que en un momento dado cruzó la barrera entre especies hasta causar el brote infeccioso en humanos. Otros coronavirus que afectan a los humanos causando enfermedades leves del aparato respiratorio son esos que ven ahí, siendo todos ellos del género alfa coronavirus. Y esto es importante porque a la hora luego, cuando hablemos de los test serológicos, podemos ver que podemos tener reacciones cruzadas con los demás coronavirus. Y reciben este nombre por la estructura que poseen, como ven en la foto. ¿Salió? Bueno, acá. En la foto, que tienen un halo o corona en su superficie exterior. Y ahora vamos a ver la estructura, que también importa a la hora de hablar de los test serológicos. La estructura de este virus, bueno, consta de una nucleocápside, donde está contenido el material genético, una secuencia simple de ARN, empaquetado gracias a la proteína N, la envoltura, compuesta por varias proteínas estructurales. Tengo ahí la imagen de las caras y quiero disminuirlo, así veo toda la pantalla. Bueno, la envoltura compuesta por varias proteínas estructurales, la glucoproteína M, que es importante para el ensamblaje del virus, la proteína Spike en inglés, o espiga en español, tan importante, compuesta por dos subunidades, la S1 y la S2, responsable de la adhesión a la célula huésped,
y la proteína E que interacciona con la proteína M para la formación de la envoltura. A su vez tiene una hemaglutinina, esterasa, que participa en la fijación y destrucción de ciertos receptores de ácido oxálico que se encuentran en la superficie de la célula hueso. Los coronavirus se caracterizan por tener una capacidad de mutación relativamente alta, y esto es importante porque complejiza tanto el desarrollo de métodos diagnósticos específicos como de terapias y vacunas. Entonces, a medida que se fue dando en todo el mundo la pandemia, empezó a surgir una cantidad, una catarata de información sobre el tema, y una de las cosas que por lo menos a mí me llamó mucho la atención fueron las incertidumbres sobre la inmunidad frente a este virus. Cosas que que se daban por sentados, o sea, que se daba por sentada la inmunidad de los seres humanos, bueno, se pusieron en duda con este virus. Entonces, por ejemplo, nos hicimos la pregunta, los anticuerpos específicos que se producían en el organismo, ¿nos iban a conferir de inmunidad? Y si era así, ¿por cuánto tiempo iban a estar presentes? Por otro lado, también hubo una catarata de test serológicos, y empezamos a ver que, bueno, a dudar cuán precisos eran estos test serológicos. Y por otro lado se habló mucho del certificado de inmunidad. Si realmente nosotros poníamos en marcha estos test serológicos, si podían asegurarnos, si nos daban positivos, de tener un certificado de inmunidad. O sea, había que tener mucho cuidado, porque cuáles eran las consecuencias individuales y colectivas si a las personas se les daba un certificado de estar inmune frente a la enfermedad, ¿no? Entonces, buscando un poquito información para contestarme esas preguntas también, bueno, empecé a buscar, por ejemplo, en este caso salió como una especie de compendio de referencias del COVID, con autores alemanes, que lo que hicieron fue juntar toda la información hasta abril del 2020, y bueno, ellos ponían que no se sabía si los anticuerpos nos iban a proteger contra una segunda infección. O sea, si se producían los anticuerpos, no sabíamos si estos nos iban a defender. Que no había razón para creer que no lo harían, y que la mayoría de los investigadores creían firmemente que lo iban a hacer. Pero que bueno, que había que demostrarlo y que se necesitaban más estudios. Buscando otro poco, a su vez, apareció el CDC hablando de los test serológicos y afirmaban lo mismo, que se requerían más estudios, que no se sabía si los anticuerpos que se iban a producir iban a ser protectores y por cuánto tiempo. Entonces, para ver un poquito el mecanismo de transmisión, bueno, sabemos que se transmite por vía respiratoria mediante la pulverización de gotas de individuos infectados. El periodo de incubación es variable, pero que puede ir desde 2 días a 14 días. En general se cursa asintomático y durante el cual se puede transmitir el virus. A su vez, por otro lado, aparecieron algunos datos epidemiológicos que se pusieron, digamos, al alcance de todos. Se habló del índice de reproducción básico, o R0, que se decía que era deseable que estuviera menor a 1 en una población determinada. Y para explicar un poco qué es esto, podemos decir que, por ejemplo, si ese R0 o índice de reproducción básico está entre 2 y 3, es el promedio por el cual cada individuo tiene el potencial de transmitir la infección, en este caso, a otras 2 a 3 personas. Así que vamos a ver cómo nos va. Nos está yendo bastante bien, porque por lo menos estábamos menor a 1, ojalá sigamos así. Bueno, y ahora un poquito para hablarles de qué pasa en la respuesta inmune antiviral generalmente. O sea, cuando un virus común entra al organismo, ¿qué sucede y cómo respondemos nosotros frente a esto? Bueno, acá hay que decir que, como todos sabrán,
tenemos una inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, que es la que primero reacciona, y una inmunidad adaptativa que se pone en marcha luego. Hay tres pilares así grandes. Digamos, el director de orquesta de la respuesta inmune es la célula presentadora de antígenos, por un lado, que es de la inmunidad innata, pero que es la que realmente orquesta la inmunidad, por un lado innata, y después es la que activa la inmunidad adaptativa. Por otro lado tenemos a las células NK de la inmunidad innata, que son muy importantes, y vamos a ver que los linfocitos TCD8 juegan un rol muy importante en la respuesta inmune antiviral. Entonces, ingresa el virus por la puerta de entrada, a la célula huésped, infecta a la célula huésped, de alguna manera esa célula huésped infectada comienza a generar un poco de interferón tipo 1, pero por otro lado también, por debajo de las mucosas tenemos estas células presentadoras de antígenos, que, digamos, por excelencia podemos decir que es la célula dendrítica plasmocitoide. También los macrófagos tisulares que se encuentran en la submucosa también pueden actuar como células presentadoras de antígenos, pero digamos que la célula presentadora de antígeno por excelencia es la célula dendrítica plasmocitoide. Entonces, se enfrenta con el virus, lo reconoce como una sustancia extraña, como un elemento extraño, gracias a unas estructuras que son muy diferentes a nuestras células, a las células de los mamíferos, que se llaman PAM, en siglas, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Son reconocidos, internalizados, y ahí la célula dendrítica plasmocitoide se activa y empieza a producir grandes cantidades de interferón tipo 1. El interferón tipo 1 es la molécula más importante en la respuesta inmune antiviral. Tiene muchas acciones importantes que hacen, o sea, que como, digamos, final común, lo que hacen es inhibir la replicación viral. O sea, que esta respuesta se tiene que dar al inicio y en forma potente. Por otro lado, tenemos las células natural killer de la inmunidad innata, que son células que reconocen las células que están infectadas. De alguna manera, estas células reconocen a estas células que fueron infectadas por el virus. ¿Cómo las reconocen? Bueno, uno de los mecanismos que tienen es que las células infectadas pierden un marcador que es ubicuo en todas las células del organismo, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Al perder este marcador, lo que hacen es reconocerla como extraña y la lisan, la matan. Bueno, por otro lado, la célula presentadora de antígeno, una vez que se activó y liberó la gran cantidad de interferón tipo 1, lo que hace es irse al ganglio linfático regional para presentarle péptidos de este virus, o sea, lo procesa el virus internamente y lo presenta en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 al linfocito TCD8, y al linfocito TCD4 se lo presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, una vez que se lo presenta al linfocito TCD8, este linfocito TCD8 se activa, se convierte en linfocito T citotóxico y va a ir a reconocer las células que presentan en su membrana, digamos, el péptido viral, porque están infectadas, y bueno, y lo que hacen es también lisar todas las células que se encuentran infectadas y que presentan esa molécula en su superficie. Pero por otro lado, también acá nos importa que haya un reconocimiento de este virus por parte de los linfocitos B. Una vez que reconocen el virus, lo que hace el linfocito B es activarse y empiezan a secretar inmunoglobulina en un inicio, digamos, de la respuesta.
Pero luego, después, cuando se encuentra con los linfocitos SD4 helper, digamos en inglés quiere decir que ayuda, se generan una serie de señales entre el linfocito B y el linfocito T que hacen, que es fundamental, y que hacen que se produzca el cambio de clase de las inmunoglobulinas, o sea, empiezan a producir, el linfocito B empieza a producir IgG, IgA, IgE, cambia la clase, pero a su vez estos anticuerpos van a ser de alta afinidad, van a tener mucha afinidad para el antígeno. Y se producen las células de memoria, las células plasmáticas de vida media larga, que son las productoras de anticuerpos. O sea, en un segundo encuentro con este virus, nosotros vamos a poder generar una respuesta más potente, con más cantidad de anticuerpos, con más afinidad, y con este cambio de clase a IgG, IgA, y bueno, en el caso de que se produzca por el IgG. Pero ¿qué pasa con la inmunidad frente al SARS-CoV-2? Bueno, acá la respuesta inmune ante la infección depende de que la respuesta inicial de la inmunidad innata, puesta en marcha por el huésped, sea, como les decía, potente, inmediata, que se produzca una gran cantidad de interferón tipo 1. Depende también de las condiciones debilitantes del huésped. O sea, si el huésped tiene alguna inmunodepresión o alguna condición que digamos, no le permita responder adecuadamente, eso va a complicar la infección. Y por otro lado, depende de los mecanismos de evasión virales. O sea, todos los virus tienen mecanismos para evadir la respuesta inmune. Bueno, el SARS-CoV-2 también lo tiene, y lo que hace en definitiva es impedir esa respuesta de la célula a producir interferón tipo 1. Entonces, la respuesta antiviral normal se basa en la producción de interferón tipo 1, y su retraso compromete el control de la replicación viral. Una cosa importante a decir es que el receptor por excelencia, digamos, del SARS-CoV-2 es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Algo que me olvidé, porque ahora hablando me doy cuenta que no lo dije, o se me pasó, a ver, vuelvo para atrás, porque acá, no nombré la spike, sí, bueno, la spike protein, o sea, la proteína spike, es el sitio de unión al receptor celular, que es el receptor de convertidora de angiotensina. Bueno, pero lo que salió últimamente también en diferentes artículos, que me pareció interesante compartirlo, es que aparentemente no sería el único receptor. Si bien es el principal, y es un receptor que está ubicuo en una cantidad de tejidos, como ser el tejido pulmonar, el renal y otros tejidos, digamos que los científicos se preguntaban cómo podía infectar otras células de la economía si no estaba tan ubicuo en esas células el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces se vio que, por ejemplo, para infectar al glóbulo rojo o a los linfocitos TCD4 que están activados, aparentemente ingresaría por otro receptor que es el CD147. Bueno, en definitiva, ¿qué va a pasar cuando la respuesta no es potente al inicio y es suprimida la respuesta a interferón tipo 1? Bueno, va a haber una replicación viral más acelerada que va a determinar condiciones hiperinflamatorias con un influjo de neutrófilos activados al sitio de infección, con monocitos macrófagos también activados, inflamatorios, con una respuesta un poco alterada de los linfocitos TCD4,
Y bueno, esto provocaría un estado inflamatorio persistente que derivaría en una tormenta de citoquinas con múltiples citoquinas que se producirían, pero bueno, se habla mucho de la interleucina 6, con el daño pulmonar y el síndrome de distrés respiratorio agudo, y también con daño en otros órganos como el renal y el neurológico. Entonces, ¿qué otra cosa sucede en los pacientes que tienen una infección o una enfermedad, una COVID-19 moderada a severa? Bueno, además de todo esto que dijimos, también se vio que es bastante característico la linfopenia. Si bien tienen una leucocitosis, los leucocitos están aumentados, pero los linfocitos están disminuidos. Y a mayor severidad, más disminuidos están. Ya hablamos, ya hubieron otras clases que hablaron de todos los mediadores inflamatorios, yo no lo voy a repetir. Y ahora sí vamos a entrar a los métodos diagnósticos. Y bueno, en cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos tres estrategias. Por un lado, la detección del material genético del virus, el ARN, que ya se habló. Por otro lado, la detección de antígenos virales. Y por otro lado, que es lo que nos compete, la detección de los anticuerpos o test serológicos. De esto voy a decir solo una cosita porque, bueno, yo no sé si están disponibles, pero sí hay test rápidos para la detección de antígenos. Lo que la muestra del paciente es de la nasofaringe, que se mezclaría con una solución reactiva y se transferirían unas gotas de la mezcla en la tira reactiva y se lee en forma visual. Parece fantástico, ¿no? Pero bueno, a pesar de que sería un método rápido, de bajo costo, que no requiere el personal altamente entrenado, teóricamente, si tuviera una sensibilidad adecuada, podría diagnosticar desde el primer día de la infección, pero tiene muchas limitaciones. Limitaciones en cuanto a su sensibilidad, en cuanto a problemas de reproducibilidad, y en cuanto a de que es una respuesta esencialmente cualitativa, ¿no? Del sí y no aporta información de la cantidad de virus presente. Y ahora sí vamos a los test serológicos. Entonces, los test serológicos pueden detectar anticuerpos totales, anticuerpos del tipo IgG, del tipo IgA o IgM, generados frente a la infección causada por el SARS-CoV-2. Los métodos actualmente disponibles para detectar estos anticuerpos son los test de flujo lateral, que son los test rápidos inmunocromatográficos, los ELISA, y los inmunoensayos, que en general están automatizados y que son de quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia. Por otro lado, quise poner acá el test de neutralización porque me pareció un test muy interesante. Si bien no es un test que se haga en los laboratorios, digamos, para diagnóstico de análisis clínico, pero se los voy a comentar porque es un test que tiene su utilidad. Entonces, en cuanto a los test inmunocromatográficos o test rápidos, tenemos que saber que son cualitativos y que constan de colocar una gota de sangre, tanto puede ser sangre capilar o sangre entera, o plasma, o suero. Si hay anticuerpos presentes en la muestra del paciente, estos van a migrar, se van a encontrar con el antígeno, que seguramente es un antígeno recombinante, y con oro coloidal. Y van a quedar atrapados en las áreas reactivas, dando una respuesta que en la línea control siempre tiene que dar la respuesta, digamos, una línea de color, y si hay anticuerpos IgG va a dar una línea de color en donde corresponda, y IgM donde corresponda una línea de color también. Después tenemos los enzimos inmunoensayos, tanto los ELISA como los de electroquimioluminiscencia, que son del tipo semi-cuantitativos o cuantitativos. Entonces, los ELISA, bueno, vamos a tener el antígeno fijo en el fondo de los pocillos del ELISA, que
Y la reacción antígeno-anticuerpo se va a revelar mediante la adición de una enzima. En cuanto a los métodos de electroquimioluminiscencia, por ejemplo, bueno, vamos a tener en el reactivo comercial el antígeno recombinante unido a una partícula de biotina, pero también vamos a tener el antígeno unido a unas partículas, por ejemplo, de rutenio. Entonces, ¿qué sucede? Si hay anticuerpos presentes en el suelo del paciente, se van a unir al antígeno que están unidos a la biotina y al rutenio, van a formar complejos inmunes, y a su vez la biotina se va a unir a unas partículas, micropartículas paramagnéticas que tienen streptavidina. La streptavidina se une a la biotina y luego, cuando se aplica una corriente eléctrica, se vuelve una fase, digamos, sólida, se vuelve magnética, y estas partículas paramagnéticas se van a venir a unir acá. Estoy tratando de usar la flechita, y va a quedar todo unido, y a su vez la partícula de rutenio va a generar luz, y esto va a ser, la cantidad de luz generada va a ser directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos que tengamos. Entonces, ya hablamos de los test de anticuerpos que hay. Ahora vamos a hablar del test de neutralización, que me gustó la idea de compartirlo porque realmente tiene su utilidad, y bueno, obviamente es para laboratorios de investigación o con nivel de bioseguridad 3. ¿Por qué? Porque es una técnica compleja que demora varios días, utiliza virus con capacidad replicativa, o sea, virus vivos, y una línea celular de mamíferos. Entonces, ¿qué se hace? En los hoyitos de una placa se ponen, en cada hoyito se pone la línea celular de mamíferos. Por otro lado se pone un colorante, en este caso es un colorante azul. Luego lo que se hace es una dilución, digamos, una titulación del suero problema del paciente que queramos ver. Lo vamos a titular y le vamos a poner una cantidad, a cada dilución le vamos a poner una cantidad conocida de virus, ¿ah? La misma cantidad. Entonces, si existe anticuerpos con capacidad neutralizante del virus, ¿y qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que los anticuerpos, cuando son neutralizantes, es porque se van a unir al virus y van a impedir que ese virus ingrese o infecte a la célula. En este caso, digamos que estos anticuerpos se tendrían que unir a la proteína Spike, ¿tá? Que es, digamos, el método de ingreso que tiene, el método de unión que tiene al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, digamos, que lo que ven en azul quiere decir que el suero, digamos, los anticuerpos neutralizaron al virus, y este virus no pudo lisar las células de esa línea celular de mamífero que pusimos en los hoyitos. Si ven ahí en la dilución de 1/8 y en la de 1/16, que es más claro, ahí ven espacios en blanco. Esos espacios en blanco se llaman placas, y ¿eso qué quiere decir? Que ahí el virus logró entrar a las células y las logró lisar. ¿Ah? Entonces, se puede determinar si el paciente generó anticuerpos protectores neutralizantes, y incluso se puede titular y ver el título de anticuerpos neutralizantes que tiene. Esto tiene muchas utilidades y lo vamos a hablar ahora. Entonces, para interpretar un poco los test diagnósticos tenemos que conocer la curva de anticuerpos. Entonces, por un lado, vean esta línea punteada que es cuando inician los síntomas de la enfermedad. Por otro lado, vean la curva azul, que es, digamos, la PCR, cuando hay detección de PCR por una muestra de la nasofaringe. ¿Ah?
Y por otro lado, vean las líneas punteadas, violeta y verde. La violeta son los anticuerpos IgM, y la verde son los anticuerpos IgG. Entonces, si ven, ya podemos determinar cuándo vamos a tener anticuerpos y cuándo podrían llegar a ser útiles los test de anticuerpos. Se van a generar recién, digamos, en la segunda semana del inicio de los síntomas, haciendo pico a mediados de la tercera semana. Primero los anticuerpos IgM, y pocos días después los anticuerpos IgG. Los anticuerpos IgM van a hacer el pico a mediados de la tercera semana y van a disminuir hasta hacerse indetectables luego de la semana 6 del inicio de los síntomas. Los anticuerpos IgG se van a mantener en el tiempo, pero todavía no se sabe si se mantienen de por vida o no. Eso se va a ir conociendo a medida que vayamos conociendo esta enfermedad también. Entonces, con esto podemos desprender la utilidad y cuándo podemos utilizar estos test de anticuerpos. Nos sirven para identificar a las personas que sufrieron la enfermedad, como a las personas que cursaron en forma sintomática, que resolvieron la enfermedad, no tuvieron muchos síntomas y ahora tienen anticuerpos, por ejemplo. También nos sirve para el diagnóstico en pacientes con enfermedad avanzada con PCR negativa, y ahora volvamos para atrás. Miren acá, la curva azul, que es la PCR, se mantiene positiva, pero luego disminuye. Entonces imagínense un paciente grave que ingrese a CTI, que venga con una enfermedad avanzada, y que ya esté en la cuarta, quinta semana, y quizás la PCR nos dé negativa. Y bueno, acá creo que los anticuerpos tienen su utilidad, porque haríamos diagnóstico de la enfermedad. También nos van a servir para estudios epidemiológicos, para evaluar la propagación del virus y el nivel de inmunidad de rebaño en la población. Importante para aplicar políticas locales en una comunidad. Y bueno, esto también se habló mucho de la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Bueno, que necesitamos un porcentaje determinado de la población que tenga anticuerpos para que la transmisión del virus se corte, o por lo menos que no sea tan transmisible la enfermedad. ¿Cuándo se logra esto? Bueno, cuando la población, aproximadamente alrededor de un 70% de la población, tenga anticuerpos. Bueno, como venimos hasta ahora, me parece que la posibilidad sería con una vacuna, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr con la vacuna. Llegar a una inmunidad tal que la transmisión se corte. También nos va a servir para identificar a las personas con serología positiva, para utilizarla en forma terapéutica, y hacer donación de plasma convaleciente. No nos va a servir para el diagnóstico temprano del COVID-19, porque ya dijimos que los anticuerpos en las primeras semanas no se detectan. No nos va a servir para hablar de inmunidad duradera frente al virus, o sea que no podemos decir, bueno, tenés anticuerpos frente al virus, tenés un pasaporte inmunológico que no te vas a volver a reinfectar. Bueno, eso no se sabe todavía, y bueno, con el paso del tiempo se van a empezar a conocer los datos. Algunos datos a tener en cuenta. La exactitud de los resultados de los test serológicos depende mucho del tipo de antígeno que tengamos, que usen los fabricantes en sus test. Entonces tenemos como posibilidad la glicoproteína S, la proteína Spike, el dominio de unión al receptor, que también es la zona donde se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y es de la proteína Spike también, y tenemos proteínas de la nucleoproteína. Aparentemente la nucleoproteína tendría más reacciones cruzadas con otros coronavirus. O sea que es importante que los antígenos sean específicos del SARS-CoV-2, para no tener reacciones cruzadas con otros coronavirus.
A la hora de seleccionar plasma convaleciente de pacientes recuperados para donación terapéutica, importa el título de anticuerpos. Y es ideal, y acá está la utilidad del test de neutralización, sería ideal poder hacer un test de neutralización a esos plasmas para poder determinar la calidad de esos anticuerpos, si son anticuerpos del tipo neutralizante. Datos recientes sugieren que los pacientes que cursaron una enfermedad severa tendrían altos títulos de anticuerpos IgG y IgM en comparación con los casos leves o asintomáticos. Bueno, pero no todos son malas noticias. También surgen buenas noticias a medida que va pasando el tiempo. Entonces, lo que pudimos ver es que en este trabajo del Instituto Pasteur de Francia, de París, y de la Universidad de Estrasburgo, hicieron un estudio en personal de la salud que habían tenido una enfermedad, una COVID-19, en forma, digamos, leve, una enfermedad leve, y le sacaron sangre a todos ellos a los 24 días del inicio de los síntomas. Y le hicieron un test rápido para buscar anticuerpos, y a su vez le hicieron citometría, por citometría de flujo, la búsqueda de anticuerpos. ¿Ah? Medían los anticuerpos unidos a la proteína Spike expresadas en la superficie celular. Entonces vieron que en el 96% de los casos, por test rápido, tenían anticuerpos positivos. Y en el 99% de los casos, por citometría de flujo, también tenían anticuerpos positivos. Y llegaron a un paso más, buscaron los anticuerpos neutralizantes y vieron que en rangos de fechas, o sea, de las muestras colectadas a los 13-20 días, a los 21-27 días y a los 28-41 días del inicio de los síntomas, iba aumentando la proporción de anticuerpos neutralizantes. O sea, pasaron del 79 al 92 y al 98%. Así que también tenemos buenas noticias. Pero para dar un buen uso a los test serológicos, es fundamental conocer las características del desempeño de esos test, en términos de sensibilidad, en términos de especificidad. Estos valores de sensibilidad y especificidad tienen que incluir un intervalo de confianza del 95%, y es importante que, bueno, que uno testee realmente si estos valores de sensibilidad y especificidad que dicen los fabricantes que tienen son verdaderos, ¿no? Entonces, en el caso de que uno quisiera validar nuestros test, o sea, el test, que se haga con un número importante de muestras, lo más grande posible. Y a su vez deberíamos testar tanto en suero, como en plasma, y como en sangre total, o sangre completa, o de función digital, en el caso de los test rápidos. Y bueno, y buscar los valores predictivos positivos y negativos. Pero tenemos ahí un problema. Los valores predictivos positivos y negativos tienen que ver con la prevalencia de la enfermedad. Entonces, en países con baja prevalencia de COVID-19, el riesgo de falsos positivos es alto a pesar de que el test tenga una aceptable especificidad. Por lo tanto, bueno, hay autores que sugieren, con el tema de los ELISA, o de los enzimoinmunoensayos, utilizar estrategias de testeo, y utilizar, por ejemplo, un test de screening, y luego utilizar como test confirmatoria otro ELISA, diferente, que tenga otro antígeno pegado, específico del SARS-CoV-2, pero otro antígeno pegado en el fondo del pocillo. Y bueno, a medida que iba avanzando la pandemia, la FDA, que es la que aprueba los test para que salgan al mercado, empezó a sacar los test serológicos con esta política de autorización de uso de emergencia, esta sigla EUA que deben haber visto en algún momento. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la FDA los testea, los prueba, pero los valida asumiendo que la prevalencia es un 5% de la población, sin saberla. O sea,
sin saber cuál es su prevalencia, por ejemplo, en Estados Unidos, ella asume que es un 5% y busca los valores predictivos positivos y negativos con este valor de prevalencia. Y bueno, esto es un tema, es un problema. Y bueno, acá unos cuantos test que salieron aprobados por la FDA, hay una lista bastante grande, yo les muestro algunos, de Urinmoon, de Biorad, de Abbott Alinity, de Abbott Arc. Algunos con muy buena sensibilidad y especificidad. Bueno,